Romanos capítulo 6, versículos del 12 al 14. Amén, hermanos. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, tú sabes una vez más cuán falible es el hombre, y tú sabes también, Señor, cuán falible soy yo. Por eso te pido que en esta tarde seas tú, Señor, hablando a través de mí. No permitas que mi corazón y mi mente se desvíen de tu palabra. Permite, Señor, por tu gracia, misericordia y poder del Espíritu Santo, poder predicar conforme a tu verdad, Señor. Que la palabra traspase el fondo de nuestro corazón y que nos haga ver la verdad de Cristo Jesús en el Evangelio a través de estos pequeños versículos, Señor. Yo sé que para ti no hay nada imposible. Señor, que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar lo que tú tienes que decir en esta tarde, sin importar quién esté encima de este púlpito, porque tu palabra es abierta y es lo que más deseamos, Señor, que tú hables a nuestro corazón y que produzcas cambio de transformación para la obra de Cristo Jesús en nosotros. Y ese es nuestro ruego, Señor. Que seas tú glorificado, que seas tú exaltado a través de la predicación y que haya esperanza una vez más en Cristo Jesús para vivir conforme a tu verdad. Permítanos, Señor, hacer esto en esta tarde y que todo esto sea orquestado para tu santísima gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. He seleccionado estos pasajes para poderlos compartir con la iglesia. El título del sermón de hoy o predicación la he titulado Siervos de justicia y no del pecado. Siervos de justicia y no del pecado. Antes que nada me gustaría situaros como oyentes que sois para saber qué es lo que Pablo ha dicho a lo largo de los capítulos anteriores al 6 y poder tener verdades bíblicas para que tengamos en el fondo de nuestro corazón. Principalmente en el capítulo 1, Pablo manifiesta su autoría de la carta y saluda a los hermanos destinatarios de la misma de una manera muy personal. Además, declara que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, tanto para el judío como para el griego, y pone también en total manifiesto la pecaminosidad de todos los hombres gentiles. De la misma manera, siguiendo el hilo anterior en cuanto a manifestar la pecaminosidad del hombre, Pablo expone también que los judíos están dentro de ese paquete y que Dios es imparcial al tratar a todos en base a su justicia por igual. Dios no trata mejor a uno que a otro, sino que delante de Él todos nosotros somos tratados de la misma manera. Amén. Seguidamente, por ello, se nos revela de manera universal que todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Aún así, después de esa declaración de juicio, podemos ver la luz del Evangelio manifestada aquí y la esperanza de todos los hombres al ver cómo Dios salva y justifica a aquellos que creen en la obra de redentora de su Hijo amado Cristo Jesús. Llegados a este punto, en el capítulo 4, Pablo da más luz al plan perfecto de Dios, poniendo como ejemplo la salvación a través de la fe por medio de la vida de Abraham. Y se nos descubre que esto de salvar a través de la fe no es el plan B de Dios. El plan B de Dios no es salvar a través de la fe a las personas, es el plan A y es el único plan que siempre ha existido. Amén. Y esto, de la misma manera, es la propia voluntad de Dios manifestada por siempre y para siempre. Esa es la voluntad perfecta, salvar siempre a través de la fe, incluso en el Antiguo Testamento. Así pues, leemos que esa salvación que es por Cristo Jesús trae como resultado un sinnúmero de bendiciones y Pablo, sabe que nuestro antiguo representante, que es Adán, falló. Entonces Cristo, que es nuestro nuevo Adán, sí triunfó. Donde Él cayó, ahora triunfó Cristo y es Él el que nos representa
a día de hoy. Amén. Y finalmente, teniendo pues los creyentes en Cristo una nueva naturaleza de vida y no de muerte, el apóstol exhorta y anima a los destinatarios de la carta a vivir en una continua santificación, dado que el viejo hombre ha sido crucificado con Cristo en la cruz y estos han de considerarse muertos al pecado, pero vivos para con Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí donde Pablo comienza a cederle paso a la práctica. Él establece verdades muy bíblicas del versículo 1 al 11 en el capítulo 6 y le da paso a la práctica de la vida del creyente. El apóstol ha establecido la teoría del creyente diciendo que nosotros tenemos un nuevo Padre y Señor, y ahora el que reina en nosotros, en nuestro cuerpo, como redimidos, nos da una nueva capacidad de continuar caminando conforme a su santidad. Y en ese lugar estamos tú y yo a día de hoy, caminando conforme a los mandamientos y la santidad y de la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús. Esa nueva naturaleza que Dios nos da a nosotros ahora nos gobierna, y todo lo que se diga, piense, hable o actúe ahora tiene un nuevo patrón de conducta, y ese nuevo patrón de conducta se llama Jesucristo. Tú y yo pensamos como Jesús. Tú y yo hablamos como Jesús. Tú y yo actuamos como Jesús. Te pregunto, hermano, ¿cuál es tu patrón de conducta a día de hoy? ¿Se ve a Jesús en ti y en mí a día de hoy? La Biblia dice que debería verse en cada cosa que hagamos en esta tierra. Y en eso me quiero enfocar en esta tarde. En eso. Porque somos siervos, seguimos siendo esclavos, pero tenemos un nuevo jefe, un nuevo patrón y un nuevo amo y Señor que nos ama, no como el antiguo. Amén. Así que vamos allá. He dedicado esta predicación y la he dividido en 3 puntos. Punto número 1, no dando pie a las lujurias. El punto número 2, nuestros miembros como armas de justicia. Y punto número 3, ahora estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Y dice así el versículo 12. Por lo tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Hay 2 definiciones en este caso para lujurias. Primera, lujurias, deseo y actividad sexual exacerbados, totalmente descontrolados. Y la segunda definición es exceso o abundancia de cosas que estimulan o excitan los sentidos. Por lo tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo para que no obedezcáis sus lujurias. Y en el versículo 11 hay una frase que antecede a este versículo 12. La frase dice, así también vosotros consideraos. Hace referencia a reconocer lo que ha dicho Pablo sobre el Señor Jesucristo en los primeros versículos, que es una verdad que se plasma en cada uno de nosotros, hermanos. La verdad es que si somos unidos a Cristo Jesús, lo que es cierto en Jesús es cierto en nosotros, hermano. Todo lo que es cierto en Jesús es cierto en nosotros, así que tú y yo estamos capacitados a día de hoy para vivir y caminar como Jesús caminó aquí en la tierra. No estamos abandonados en este mundo. Dios está con nosotros. Así que vosotros y yo, consideraos. Ten en cuenta eso. Considérate y aprópiate de esa verdad que Cristo Jesús nos ha dado a nosotros. El apóstol nos hace referencia ahora, hermanos, que el dominio que nos tenía atados de manos y pies con cadenas ha sido totalmente roto. No ha sido resquebrajado, ha sido totalmente roto. No queda ningún tipo de dominio y gobierno del pecado actualmente en la vida del creyente. Así que tenemos capacidad en Cristo por las fuerzas de su Santísimo Espíritu Santo para decirle no al pecado y sí a la santificación. Tenemos la capacidad de hacerlo, hermanos. Y claro que sí, el pecado no reina en el creyente. No estamos bajo su yugo de servidumbre y no estamos abandonados a nuestra suerte. No, no es así. Tenemos un Dios que nos capacita para enfrentarlo y vencerlo totalmente. No obstante, aún seguimos siendo cuerpos mortales. Somos seres terrenales en esta tierra. Y sí, sufrimos a causa del pecado, con la posibilidad incluso de volver a caer en él en ciertas ocasiones. Y eso es verdad. El pecado no reina en nosotros, no se sienta en nuestro corazón, pero tiene la capacidad aún a día de hoy de influenciarnos y hacernos resbalar una vez más en el charco. Eso es una verdad bíblica, hermanos. Amén. Con nuestra antigua naturaleza
Estábamos gobernados por el pecado y las obras que hacíamos producían un fruto de muerte. Éramos árboles estériles y el único fruto que dábamos nos llevaba a la muerte eterna. Así lo manifiesta Gálatas capítulo 5, versículo 19. Mira los frutos que tú y yo dábamos con una antigua naturaleza. Dice así: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ese éramos tú y yo. Ese árbol éramos tú y yo, seco, marchito, dando un fruto, sí, pero un fruto destinado a la muerte. Celos, pleitos, enojos. Pero el fruto que Dios pone ahora en sus hijos genuinos, es el siguiente. Siguiendo los versículos de Gálatas 5, 22, dice así: mas el fruto que es uno es del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Gloria a Dios. Esos son los frutos que tú y yo tenemos a día de hoy. Ahora sí, hemos sido plantados junto a las aguas de vida y nuestras raíces se incrustan y se aferran a la roca que es Cristo Jesús, la fuente de la vida eterna. Hermano, ¿estamos dando estos frutos a día de hoy? ¿Somos bondadosos? ¿Somos fieles? ¿Somos benignos? El Espíritu Santo dice que eso es lo que se debería manifestar en nosotros y no lo de antes. Tenemos un cuerpo mortal, sí, lo hemos dicho. Es un recipiente donde el Espíritu Santo de Dios mora aquí, está dentro de cada uno de los creyentes y ha de conservarse, este cuerpo santo, de una manera intencional. La santidad no vendrá acostado en una hamaca, ni en tu cama sin hacer nada. Esto ha de ser puesto por obra de una manera intencional. Sin embargo, Pablo nos da a entender que aunque estamos muertos al pecado, nuestro cuerpo incluso va a intentar luchar para oponerse a todo lo que viene de Dios y a toda dádiva espiritual. Y tú sabes de qué estoy hablando. Tú sabes exactamente de qué estoy hablando. El pecado va a querer que tú y yo caigamos continuamente y seamos partícipes del infierno, pero a día de hoy tú y yo estamos batallando para que continuamente Dios siga manifestándose en cada uno de nosotros. El pecado tiene la capacidad de influenciarnos y ustedes bien lo saben. Puede destrozar nuestra vida espiritual y esto es una realidad bíblica. Podemos pecar. Pecaremos influenciados por nuestro cuerpo, el mundo y el mismísimo diablo, pero no somos gobernados por el pecado. Hermano, no somos gobernados por el pecado. No somos gobernados por él. No es así. Vemos, por ejemplo, una vida en un hombre en la cual durante los últimos días de su vida, su cuerpo entero fue llevado y dominado por las pasiones de las lujurias. El rey Salomón es un claro ejemplo de un hombre que había abrazado toda lujuria de pecado en sus últimos días de vida. Mira lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron no su mente, sino su corazón. Ahí tú puedes ver cómo se manifiesta la vida de un hombre gobernado totalmente por las lujurias de su corazón. Algo con lo que tú y yo luchamos a día de hoy. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres.
Pablo sabe incluso de lo que está hablando en esta sección y es consciente de esto porque él mismo es partícipe de esas influencias que el pecado ejerce sobre él. Y lo describe en el capítulo siguiente a Romanos 7 del 15 al 18. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pablo reconoce esa lucha contra su propia carne, diciendo que a veces hace cosas que él no desea y que incluso cede. Pablo, el apóstol, aquel que fue llevado al tercer cielo, reconoce que está luchando aún en la tierra con su propio pecado que habita en él. Si Pablo luchaba contra él, ¿cómo estamos nosotros, hermanos, a día de hoy? ¿Cómo luchas tú contra tu pecado? ¿Acaso nosotros, al igual que el apóstol Pablo, no sufrimos las mismas influencias del pecado a día de hoy? ¿Acaso no es real esto? ¿Acaso el pecado cada día que nos despertamos de la cama no nos trata de acechar como un león rugiente en cada situación, pensamiento o acción a volver a reinar en nosotros? ¿Acaso no lo intenta? ¿Eres capaz de discernir en la influencia de pecado que hay en ti en el momento que pones un pie afuera de tu cama con un pensamiento? ¿De qué pensamiento es el primero que te viene a tu mente? Tú puedes decir, voy a orar. Sabes que a veces no es así. Y lo sabes. Sabes que lo primero que piensas a veces cuando te levantas de la cama no es en Dios. Y lo sabes, hermanos. Nosotros nos hemos de forzar para hacer el bien. No es algo nato en nosotros. Hemos de forzarnos cada día con esta lucha diaria por nuestra santificación. Y lo cierto es que sí, esto es real. Quien diga que no lucha contra su pecado, miente en gran manera. Miente en gran manera. Por eso el apóstol advierte solemnemente a los creyentes a estar en guardia en contra de ese gran peligro que es rendirse a las pasiones. Bien sería para nosotros recordar en cuanto a la disciplina de nuestro cuerpo lo que el mismo apóstol dice más adelante. 1 Corintios 9, del 26 al 27. Por lo tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Ese es un gran ejemplo de santificación. Pablo dice que golpea su cuerpo y no lo hace de una manera simbólica, lo hace de manera real en la lucha contra su carne. No se flagela, obviamente, pero él usa los medios espirituales que Dios le ha dado para someter su carne. Palabras a día de hoy como ayuno y vigilia no se escuchan en las iglesias. Bueno, hermanos, aquí sí se escucha. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que hiciste una vigilia? ¿Cuándo fue la última vez que te acostaste en altas horas de la noche para buscar la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un ayuno serio, en la cual tu estómago ruge para poder comer, pero tú lo doblegas bajo el poder del Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? ¿Cuándo fue la última vez que quedaste entre 2 y 3 y en vez de estar con el móvil dijiste, vamos a orar, pero vamos a clamar? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso, hermano? ¿Cómo luchas tú contra tu pecado? Tú sabes bajo qué condición estás delante de Dios a día de hoy y tú sabes qué tipo de vida espiritual tienes delante de Dios a día de hoy. ¿Cómo estás haciendo para revertir eso a día de hoy, hermano? ¿Lo estás haciendo siquiera? ¿Has ayunado la última semana? ¿Has hecho alguna vigilia? ¿Te has propuesto hacer un plan de oración diario para decirle a tu carne que no reina el pecado, sino que Cristo reina? Pide al Señor. Dobla tus rodillas, que te salgan callos, hermano. Nuestros hermanos pentecostales saben muy bien de lo que estoy hablando. Y ustedes también lo saben, hermanos. Todos lo sabemos, no somos ignorantes de esa realidad. Lo estamos haciendo. Lucha con tu ser interior. Lucha, porque tu cuerpo no te va a ayudar. Has de tú someterlo bajo el poder del Santísimo Dios. Por lo tanto, que no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales. Amén, hermanos. Así que lucha, utiliza cualquier medio para buscar la presencia del Señor y no someterte a las pasiones, las cuales acechan cada día como león rugiente. Amén. Punto número 2, hermanos.
nuestros miembros como armas de justicia. Después de que Pablo habernos animado a que nuestro cuerpo no sea abandonado a las lujurias de sus múltiples pasiones, dice esto, versículo 13: ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Debido a nuestra nueva naturaleza en Cristo, ahora sí tenemos la capacidad, algo que no podíamos hacer antes, de ver con qué claridad nuestros miembros de nuestro cuerpo eran utilizados para fines totalmente pecaminosos. Ahora tú puedes ver cómo tus miembros eran utilizados para una obra de iniquidad. ¿Por qué? Las escamas de nuestros ojos han sido quitadas y podemos discernir y valorar la mala utilización que hacíamos de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestros oídos, de nuestros ojos y de nuestra mente, porque ahora Dios ha cambiado nuestra manera de ver las cosas. Ahora tú puedes pararte en un momento a solas en tu habitación y decir: wow, ¿cómo podía haber yo hacer eso? ¿Cómo podía hacer eso? ¿Cómo podían mis manos ser utilizadas para ese tipo de pecado? ¿Cómo podían mis pies correr a hacer ese tipo de mal? Ahora tú y yo tenemos la capacidad de discernir cuán grande era nuestro mal, algo que no hacíamos antes, porque antes nos deleitábamos en todo aquello que se oponía a Dios y que sometía nuestro corazón y nuestro cuerpo hacia al juicio de ira de Dios. Ahora tú, hermano, eres capaz de ver estas cosas. Ahora tú eres capaz de ver estas cosas. Podemos ver incluso el impacto espiritual que produce en nosotros utilizar nuestro cuerpo o no como un instrumento de justicia o un instrumento de pecado. En respuesta a esto, Pablo nos dice que ahora somos capaces de consagrar nuestra mente, nuestra voluntad y todo nuestro ser al Señor. Y esos mismos miembros que en la vida pasada fueron utilizados para cometer un sinfín de iniquidades, ahora en Cristo Jesús serán utilizados para la gloria de su nombre como instrumentos de justicia para Él, lo que ahora sí a Él le agrada. Ahora tu mano va a ser utilizada para la gloria del Señor. Yo recuerdo incluso que cuando estaba en el mundo y cuando iba a una discoteca, mis manos no iban a partes que glorificaban a Dios. Mis pies tampoco corrían a hacer el bien. Recuerdo que yo podía llegar tan lejos como una mujer me lo permitía. Y mis manos no eran instrumentos de justicia. Mis ojos incluso no eran instrumentos de justicia. Mis oídos, ni mucho menos mi boca ni mis pensamientos. Todo eso estaba utilizado para Satanás y su obra. Y yo era un instrumento útil para él. Mas Dios, por su poder y misericordia, ahora me permite que mi boca, mi mente, mi cuerpo, mis pies, mis manos, mis oídos y mis ojos sean utilizados por Él para su gloria. Y ahí estamos tú y yo, hermanos. Tus manos ahora son santificadas por el poder del Señor. Tus pies ahora son santificados por el poder del Señor. Tus oídos, tu boca, cada parte de tu miembro ahora es consagrado para la perfecta obra del Dios a quien tú sirves. Y antes tú no podías hacer eso. Dios sí puede hacerlo en nosotros. Parece que incluso Job entendía de lo que estoy hablando, porque incluso él afirma en un momento delante de Dios su integridad. Y dice este pasaje, Job 31:1, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces yo mirar a una virgen? Él reconoce que sus ojos habían sido consagrados para mirar solo aquello que Dios le agradaba. Hermano, ¿cómo estamos a día de hoy? ¿Dónde miran tus ojos a día de hoy? ¿Evitas los malos lugares donde tus ojos se quieren posar o lo codicias en el fondo de tu corazón? Puedes caer una vez, puedes mirar una vez, pero a la segunda ya es intencional. Y tú lo sabes, hermano, y yo también lo sé. El mundo no nos ayuda a día de hoy para que nuestros ojos sean consagrados para la santidad de Dios. No podemos ir con una manta ni con una venda delante de nuestros ojos por la calle. Tropezaríamos a cada rato. Pero hermanos, si en Babilonia los hombres que leemos en la Biblia pudieron consagrarse para Dios, tú y yo también podemos. Tú y yo también podemos. La batalla no está perdida. Te pregunto una vez más,
¿Cómo luchas para que tus miembros sean utilizados para la gloria del Señor? ¿Siquiera te lo has planteado eso? ¿Siquiera te lo has planteado? Que cada parte, miembro de tu cuerpo está utilizado para la gloria del Señor. ¿Es de ser el único fin de vida tuyo? Job era un hombre justo y fiel a Dios y sabía que sus ojos no debían mirar aquello que no era debido para él. Aún más considerando que era un hombre casado, padre de familia, que vivió en la época de los patriarcas de Israel. Job hizo un pacto para consagrar sus ojos y no mirar vírgenes. Nuestro Señor Jesucristo incluso reconocía la posibilidad de las personas de caer en pecado. Incluso también advierte de una manera muy tajante en que nuestros miembros del cuerpo han de ser extirpados como si fuese posible de nosotros antes de ser utilizados para el pecado y llevarnos al mismísimo infierno. Mira lo que dice Mateo 18 del 7 al 9. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Sabes lo que está diciendo aquí el Señor Jesús, hermano? Hay de aquel hombre que haga tropezar a alguno de sus hijos. Y eso me hace entender a mí, hermanos, que incluso en la iglesia, tú y yo hemos de consagrarnos para evitar que nuestro hermano peque con nuestra manera de actuar e incluso de vestir. Sí, hermano, tú sabes que la lucha es férrea. Tú sabes que la lucha es grande y Dios nos libre que nosotros, hombres y mujeres, seamos medios de Satanás para que nuestros hermanos que están luchando para su santidad caigan en pecado. Porque ahí dice la Biblia, de todo hombre o mujer por el cual viene el tropiezo. Has de santificarte incluso cuando vienes a la casa del Señor. Has de hacerlo, hermano. Has de predisponer tu corazón para hacerlo. Porque si amas al que está al lado, vas a buscar su santidad y tú no vas a ser un medio por el cual él caiga. ¿Te lo has planteado siquiera eso, hermano? Que los que te ven pueden pecar a la manera de verte. Que los que te ven pueden pecar a la manera de que cuando ves que hablas. Que los que te ven en ti un medio de gracia y no que vean en ti un medio de iniquidad que los lleva cada vez más a su lucha del pecado más difícil de soportar. Tú y yo somos medios de gracia en esta iglesia para nuestra santificación y para la santificación del hermano que tenemos aquí al lado, hermano. Has de luchar por eso y has de ser consciente de eso, que no estás solo. Y Dios nos ayude a que consideremos al que está al lado como mayor que nosotros para la gloria de nuestro Señor. Porque en eso radica el amor. En eso radica el amor. No que crezcamos cada uno individualmente. No que crezcamos solamente en número. No que crezcamos en santidad y una piedad en devoción a nuestro Señor. Y ese es el objetivo de toda iglesia. O al menos debería hacerlo de toda iglesia. Amén, hermanos. Así que tú y yo estamos aquí en esta tierra para luchar contra nuestro cuerpo y ayudar al que está al lado para que también así lo haga. Amén. Versículo 8. Y si tu mano o pie te es ocasión de pecar, córtalo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Vuelve a remarcar el tema de los ojos. Mira cuán importante es santificar los ojos del Señor, para el Señor. Mira cuán importante es santificar nuestros ojos para el Señor, para el Señor. Así que nuestros miembros han de ser extirpados simbólicamente para que Dios pueda reinar en todo nuestro ser. El apóstol Pablo incluso finalmente advierte a los creyentes de Éfeso a tomar incluso toda la armadura de Dios en su cuerpo como guerreros que son para poder estar firmes en el día malo y resistir los dardos del diablo que son lanzados cada día a nuestra mente. Efesios capítulo 6, versículos 13 en adelante. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, que no es nuestra, sino la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad,
revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y en todo tomando el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Pablo nos manda y nos exhorta a que tomemos la totalidad de la armadura de Dios para resistir en el día malo. Y seguramente el día malo llegará. Seguramente el día malo llegará. Por eso Pablo nos demanda a que nos asiemos de toda la armadura que no es nuestra una vez más, sino que es la armadura de Dios para con nosotros, la cual está dispuesta para todo creyente, hijo del Altísimo. Aquellos que no tienen al Señor en su corazón están totalmente desprovistos de cualquier ataque de Satanás. La Biblia dice que le pertenecen, son de ellos. Él es su gobernador. Él es quien reina en su corazón. Él es quien reina en sus manos. Él es quien reina en su mente, oídos y pies. Él es quien reina en la totalidad de su ser. Por lo tanto, como Él reina en ellos, cuando mueren, Él reclama lo que es de su propiedad y los lleva a su casa, no celestial, sino a su casa infernal. Dios no es libre de ser ese tipo de personas, pero gracias a Dios que a día de hoy Él no reina en nosotros. Gracias a Dios que Él no reina en nosotros. Y Dios nos ayude a predicar este evangelio que salva a las personas para que más y más y más puedan en un día encontrarse con su Dios y morar en las moradas celestes de los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tiempo atrás utilizábamos nuestras mentes y nuestras manos para la iniquidad, poniéndolas en lugares indebidos. Nuestra mente era llena de pensamientos apartados de la verdad de Dios, totalmente malvados. Éramos esclavos del deleite de nuestros ojos, posándolos en sitios o en lugares poco honrosos, páginas de internet, partes del cuerpo de una mujer. Allí nuestros ojos se clavaban durante más de 2 minutos, pero ahora no es así. Nuestra lengua incluso estaba llena de un gran veneno con el cual provocábamos un fuego encendido por el mismísimo infierno. E incluso nuestros pies eran presurosos a correr el mal. Fíjate lo que dice Pablo en Romanos 3, cuando Dios mismo hace una radiografía de cómo el ser humano apartado de Dios utiliza cada una de sus partes del cuerpo para la iniquidad. Romanos 3, del 13 al 18. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces, sí, para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. Y sobre todo, versículo 18, no hay temor de Dios. ¿Delante de dónde, una vez más? Delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esa era la condición tuya y mía antes de que Cristo nos rescatase. Nuestra boca llena de veneno, nuestros pies corrían a hacer el mal, nuestra lengua llena, dispuesta a derramar palabras de iniquidad. Y todo eso éramos antes. Y te pregunto una vez más, hermano, ¿cómo estás tú utilizando los miembros de tu cuerpo ahora que eres de Cristo? ¿Cómo lo haces? Puedes incluso tú levantar tus manos santas delante de Dios y decirles: aquí están, Señor, son para ti. Son limpias, no por mis obras, sino por la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. ¿Puedes decir que tus manos son para la gloria del Señor? ¿O aún siguen siendo utilizadas para el pecado que mora a veces en nosotros? ¿Tus manos son santificadas? Espero que sí. ¿Has hecho con tus ojos un pacto para no codiciar las vírgenes? ¿Los has limpiado con el agua regeneradora del Espíritu Santo? Puedes incluso inclinar tu oído a escuchar no chismes, sino conversaciones edificantes o la palabra del mismísimo Dios. Tus pies corren ahora no a hacer el mal, sino el bien, y se apresuran a compartir el evangelio de salvación en las calles de nuestro Señor Jesucristo. Toda palabra que sale de tu boca, hermano, ¿es sazonada con sal para la mutua edificación o son palabras lanzadas para destrucción, para hacer daño?
Evalúate cómo cada parte de tu cuerpo glorifica a Dios. Y si tienes alguna que no lo está haciendo, pídele al Señor. Pídele al Señor, porque tú no vas a poder, ni yo tampoco lo podré. Pero Dios dice que Él sí puede. La palabra yo no puedo con esto no debería estar en nuestro vocabulario. Más bien deberíamos decir, yo no puedo con esto, pero mi Dios sí puede en mí. Es lo que tú y yo deberíamos proclamar a los cuatro vientos, de que Dios rompe todo tipo de pecado ante el cual el hombre ha sido esclavizado por su mala condición delante de Él. En Dios cualquier pecado es roto. Cualquiera, hermanos. Y ustedes saben que es un gran testimonio la vida que tenéis delante del Señor a día de hoy, porque vuestro pecado ha sido roto. El mayor testimonio de Dios salvando a las personas se ve en la iglesia. Aquí tú le puedes decir al recién llegado, Cristo rompe todo tipo de atadura. No es que la resquebraja ni la debilita, la rompe, hermano, totalmente, al 100%. No queda más rastro de esa atadura en cada uno de nosotros. Más bien somos libertados por el poder de su gracia y por el poder de su salvación, por haber creído en la cruz de Cristo, solo por la fe en el Señor Jesús. Así que tú y yo no caminas de esa manera ahora, o no deberías hacerlo, sino que Dios reina en sus hijos, en sus hijos. Y es lo que tú y yo ahora, día de hoy, estamos haciendo en este mundo. Amén. La segunda sección de este versículo que hemos leído dice que Pablo nos indica que en consecuencia a no presentar las partes de nuestro cuerpo como instrumentos de iniquidad, en contrarrestación a eso, esa práctica pecaminosa en nosotros es muerta, es una vieja vida. Y ahora no solo nuestros miembros sirven para glorificar a Dios, sino que ahora la totalidad de nuestro ser ahora está a la disposición de Cristo Jesús. Se nos dice que hemos muerto, no somos zombies, muertos al pecado y vivos para la gloria de Cristo Jesús como instrumentos de justicia. Pablo está indicando, hermanos, que el secreto para la guerra por la santidad radica en entregar toda la persona a Dios y entregarse todo nuestro ser, a desprendernos totalmente de cualquier obra corporal que esté en nosotros como sacrificio en una ofrenda viva hacia el Señor, como sacerdotes y guerreros que somos. El secreto por la guerra por tu santidad es entregar el centro de tus voluntades al mismísimo Dios. Es verdad, tus cuerpos pueden manifestar la obra del Señor a través de la mano, pie, ojos, oídos, todo. Pero todo radica en el centro de tu voluntad, en el cual tu corazón ha de ser puesto en el altar de Dios y decirle, Señor, te entrego esto y ayúdame ahora a que entregándote esto, todo mi ser sea totalmente para ti. Amén. Porque puedes tener una mano santa, un pensamiento santo, tus pies santos, pero el corazón totalmente pervertido. ¿En qué te convertiría eso? En un sepulcro blanqueado. Y Dios nos libre de eso, hermanos. Pues que tus manos glorifiquen al Señor, puede que tus pies glorifiquen al Señor, pero de nada sirve que tus instrumentos glorifiquen al Señor cuando el centro de tu corazón no está glorificando al Señor. Porque incluso puedes hacer obras piadosas con un corazón totalmente alejado a la verdad. Puedes incluso ayunar con un fin no santo. Puedes incluso orar con voz alta con un fin no santo. Puedes incluso venir a la iglesia con un fin no santo. Y en vez de creer que estás haciendo algo bueno para la gloria del Señor, Dios mira tu corazón y lo aborrece. Y lo aborrece. Constantes advertencias tenemos en la Biblia sobre la hipocresía espiritual y el juicio que viene sobre todos aquellos que pisaron la casa del Señor, porque su juicio es mayor, porque aún conociendo la verdad no se sometieron a ella. Amén. Así que, hermanos, Dios nos libre de la hipocresía espiritual. Que tu corazón sea entregado al Señor para el fin de su gloria. Y esto va en resonancia perfecta con lo que el apóstol Pablo más adelante dice en Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Podemos entender también que esto es una guerra de voluntades. Es una guerra en el interior.
Cualquier lucha que tengas va a ser una guerra que radica en el fondo de tu ser, en tu corazón. Constantemente tendremos una guerra de voluntades en nuestro interior para poner a prueba a nuestro cuerpo y también que nuestros cuerpos y miembros sean utilizados como medios de justicia. Esta provisión de nuestro cuerpo como instrumentos de justicia no es algo automático, como hemos dicho antes, es algo sacrificial en gran manera y es algo totalmente voluntario. No esperes que la santidad se manifieste en ti si no haces nada para ganártela. En el mundo espiritual, como en el mundo real, lo que no cuesta nada, no vale nada. Lo que no cuesta nada, no vale nada. ¿Realmente estás contento con la vida espiritual que tienes a día de hoy? ¿Lo estás? Si lo estás, gloria a Dios. Si no lo estás, hermano, corre al Señor. Utiliza los medios de gracia. Utilízalos, por favor, porque mientras haya vida, hay esperanza. Somos guerreros, hermanos, creyentes en el Señor que están en una guerra continua y ningún soldado que va a la guerra debería ir con una actitud pasiva y descuidada. El hecho de ponerte al frente de la batalla contra el mundo, tu carne y el mismísimo diablo y las huestes de maldad hay de ir acompañado con una actitud inquebrantable, con una actitud férrea, con una actitud constante y fiel, saber de que cada día que te levantas es una guerra, porque no sabes si te vas a acostar en esa noche. No lo sabes. Imagínate, si este fuera el último día que vives, ¿estarías contento con la vida espiritual que has tenido hasta el día de hoy delante de tu Santísimo Dios? Si la respuesta es no, hermanos, tú no sabes si vamos a llegar a casa en el día de hoy. ¿Cómo partiremos delante del Señor? ¿Cómo partiremos? Me encantaría partir diciéndole, Señor, gracias por cada segundo que me diste en esta tierra, porque cada segundo que me diste, Señor, cada día y cada hora fue utilizado para tu santísima gloria. Por lo tanto, procurar presentarlos delante del Señor como obreros que no tienen de qué avergonzarse, de nada. Que ese sea el deseo de nuestro corazón, hermanos. El deseo de nuestro corazón. Si somos guerreros con Cristo, los problemas no se van a ir, más bien se van a intensificar en grandísima manera. Alguien que no anhela la santidad probablemente pase una vida espiritual totalmente apática, pobre, desierta y marchita. Y alguien que no desea la santidad solo oirá y leerá de las grandes cosas que Dios ha hecho con sus siervos a lo largo de la historia, pero jamás de los jamases experimentará eso en su propia vida, sino que solo lo leerá y deseará eso, pero nunca podrá ser utilizado como aquellos hombres que la misma Biblia dice. ¿Deseas una vida espiritual raquítica, hermano? ¿Verdad que no? ¿Deseas ser utilizados como aquellos hombres que la misma Biblia relata? ¿Desea ser ese tipo de mujer consagrada para Dios, por la cual Dios manifiesta su gloria, no solo en público y fama, sino con el carácter de Cristo totalmente impregnado en esta tierra? ¿Deseas tú ser utilizado de esa manera, hermano? La respuesta es seguramente que sí. Segunda pregunta, ¿qué estás haciendo para que sea así? ¿Qué estás haciendo? Y me incluyo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Piensas estar sentado toda la vida en el mismo asiento, en la misma condición en la que estás a día de hoy delante del Señor? Deseo de todo corazón que no sea así y que fervientemente, hermano, cierres tu habitación y busques en clamor, ayuno y oración, incluso en vigilia, la presencia de Dios que te puede levantar para su gloria. Porque tú sabes que puedes estar mejor que lo que estás ahora. Tú lo sabes, yo lo sé. Yo sé dónde puedo estar con el Señor. Y yo sé que a día de hoy no estoy donde quiero estar. Sé que puedo hacer más. Lo comentaba con un hermano hace 2 semanas. Yo sé quién soy en el Señor y yo sé dónde estoy ahora. Y necesito más. Menos horas de sueño, más horas de búsqueda, más horas de estudio, más horas de doblar rodillas, más y más y más de Dios. Necesito de Él. Necesitas de Él. Necesitamos de Él, iglesia. Seamos conscientes de eso. ¿Qué hacemos para obtenerlo? Que Dios nos ayude a hacer todo esto para Él. Hemos de entender que la lucha por la piedad demandará el todo por el todo de nosotros y perdurará hasta que pasemos el último aliento en esta tierra. Si no somos conscientes de esto,
viviremos, como hemos dicho antes, una vida espiritual muy pobre y le estaremos diciendo al mundo entero que lo que Cristo ha hecho por nosotros no tiene ningún valor y que incluso, peor aún, que es fácil vivir para Él. Y la Biblia no dice eso, porque la Biblia dice, quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Nos estamos negando tú y yo a nosotros mismos? ¿Estás negando continuamente delante del Señor, hermanos? Mira lo que dice Hebreos 12:14. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y Filipenses 2, del 12 al 13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su beneplácito. ¿Quién pone eso en nuestro corazón, hermanos? El mismísimo Señor pone tanto el querer como el hacer. ¿Deseas ser santo, amada iglesia? ¿Deseas que ese cuerpo que antes vivía para la lujuria y pasión ahora sea un cuerpo que manifiesta amor, gracia, perdón y el fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo tus manos ahora, mente, lengua, oídos y piernas presentan y evidencian la santidad del Señor? ¿Podría decirte que vives como un resucitado de entre los muertos o realmente vives como si siguieras muerto y no resucitado con Cristo? ¿Cómo vives a día de hoy? Nos hemos quedado con la idea de que Dios solo quita el mal, solo quita el pecado y no nos da el deseo de poner más de Él en el fondo de nuestro ser para su gloria. Dios quita así, Dios nos limpia así, Dios nos restituye así, Dios nos justifica así, pero no se queda ahí. Nuestro Dios es continuo en nosotros. ¿Deseas esa llenura de Dios para su gloria? La Biblia dice, sed llenos de su Espíritu Santo. ¿Cómo tú te estás llenando del poder de su gracia en el día de hoy? ¿Cómo lo estás haciendo, hermano? ¿Eres lleno o estás a media? ¿O estás en escasez? ¿Cómo estás? ¿Te estás llenando del Señor? ¿Te estás llenando de Él? La Biblia nos demanda que así lo hagamos, que así lo hagamos. Amén. Y finalmente, el punto número 3. Para cerrar todo esto, Pablo dice en el versículo 14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo establece aquí, hermanos, una verdad bíblica indicativa en este versículo. Él indica algo que es totalmente cierto en el creyente genuino. Y repito, esto es cierto en el creyente genuino, no en el creyente falso. Que todo lo que el creyente ahora puede hacer, como combatir el pecado, tener dominio sobre sus deseos inmorales internos, e incluso utilizar los miembros para su cuerpo conforme a la justicia del Señor, no lo hace el creyente para ser aceptado delante de Dios por sus obras, para cumplir la ley, algo que es totalmente imposible, sino que la vida que tú y yo tenemos a día de hoy y caminamos conforme a ella, lo hacemos porque evidencia un estilo de vida de una persona que ya descansa en la justicia de Cristo, y esa justicia se manifiesta en la gracia de nuestro Dios. Así que tú y yo ahora, lo que la ley no pudo hacer a nosotros, sí podemos por la gracia de Cristo Jesús, y como resultado de eso, el Espíritu Santo nos capacita con su poder para poder luchar contra el pecado que mora en nosotros y para vivir en santidad, cumpliendo así los requisitos justos de la ley. En otras palabras, hermanos, para que me podáis entender, los que son realmente de Cristo no van a permitir, como si de sus fuerzas humanas se tratase, que el pecado vuelva a reinar en ellos, porque la gracia de Dios los capacita y los liberta del reinado del pecado. Incluso no solo los capacita y los liberta, sino que los transforma cada vez más a la semejanza de Jesucristo. Por eso somos cristianos, somos pequeños Cristos aquí en la tierra. Por eso nosotros somos victoriosos en la guerra por la santidad y no tenemos derrota en Él. No tenemos derrota en Él. No la tenemos. Ninguna, hermanos. Romanos 8:3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. ¿Cómo?
enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley no pudo hacer lo que la gracia sí pudo hacer. La ley no pudo salvarnos, y la ley puede incluso hacer cosas a día de hoy. La ley no es inutilizable, aún es un instrumento que el Señor utiliza a día de hoy. La ley puede hacer muchas cosas. La ley puede mandar, la ley demanda, la ley reprende, la ley condena, la ley refrena y hasta la ley señala a alguien mucho mayor que ella misma. Hay, sin embargo, una cosa que la ley nunca podrá hacer, y es el punto clave del cristianismo con todas las religiones que se proclaman allí en la tierra, porque todas las religiones fuera del cristianismo proclaman una salvación por obras propias, mas el cristianismo dice que no es así, que las únicas obras en las cuales tú y yo reposamos son las obras de otro, y son las obras de Jesucristo. Amén. Son las obras de Jesucristo. Así que la ley en un sentido es desesperanzadora. Jamás nos podrá tener a ser salvos delante del Señor. Y pobre aquel, y pobre de aquellos que viven bajo esa mentira, de que delante de Dios son buenos y que delante de Dios van a ser justificados. La Biblia dice que no será así. Mas gracias a Dios, porque Él lo cumplió todo y no nosotros. Pero Dios manifiesta su gracia enviando a su propio Hijo. Ese Hijo es la verdadera esencia de la gracia de Dios. La verdadera esencia de la gracia de Dios no es que tengas trabajo. La verdadera esencia de la gracia de Dios no es que tengas hijos. La verdadera esencia de la gracia de Dios no es que estés en una buena iglesia. La verdadera esencia de la gracia de Dios se manifiesta en Cristo Jesús y no más. Solo en Jesucristo. Solo en Él tenemos todas las bendiciones espirituales por el Señor. Solo en Él, no hay otro nombre, hermanos. Por eso es el único nombre ante el cual podemos ser salvos, y es el único nombre que proclamamos al mundo entero bajo un mensaje que no ha cambiado durante más de 2000 años. Somos pecadores y Cristo sigue salvando. Jesucristo a día de hoy sigue salvando. Gloria al Señor, porque nuestro Dios es grandísimo en misericordia. Así lo es. Hermano, ¿crees eso? ¿Crees en el Dios que dices creer realmente? ¿No te da gozo, hermano, que algún día estaremos delante de Él, le veremos y le abrazaremos y le diremos: Señor, gracias, porque estaba cansado de luchar con mi carne, estaba cansado de luchar con mi mente, mis piernas y mis ojos, Señor? Gracias porque ya estoy contigo, porque he muerto, sí, mis ojos se cerrarán aquí en la tierra, pero algún día te veré a ti, Señor. Te veré a ti, Padre, y por eso sufro como soldado aquí en la tierra. Yo sé que tu camino no es fácil, tu camino no es de rosas. Hay muchos cardos, Padre, pero como estuviste con todos en la Biblia, tú también estás conmigo a día de hoy. Yo se lo digo, hermano. Ayúdame, Señor, porque yo no puedo. Hazme un siervo para tu gloria, como dice la alabanza, hermano. Hazme un siervo para ti, Señor. Estoy cansado. He pasado tantos años siendo un siervo del diablo. Ahora, Señor, por tu gracia y por tu amor, soy tu siervo. Ayúdame a vivir conforme a esa verdad. Ayúdame, Señor. Te lo pido, por favor, con todo mi corazón. Te lo pido, Señor. Amén. Esta gracia no solo perdona, sino que también limpia. La gracia destrona el pecado, le quita la corona a Él y se lo pone a Cristo en nuestro corazón. La gracia destruye el señorío del pecado en nosotros y capacita al creyente para ofrecerse a sí mismo y a todo su ser al servicio por amor del Señor. Ahora tú y yo tenemos un nuevo amo, siendo esclavos de este amo, un amo mucho mejor que el otro. Ahora tú con el Señor y yo también, hermanos, tenemos una mayor retribución por nuestro amo que lo que nos hubiera dado el antiguo. Este nuevo amo nos ha dado todo lo que viene de Él. Nos ha dado amor en contraste al odio que antes gobernaba nuestro corazón para poder amar conforme a la verdad. Este nuevo amo ahora nos da perdón en contraste al resentimiento que antes nos daba nuestro antiguo amo para perdonar conforme a la verdad. Ese nuevo amo ahora, que es Dios, nos da incluso valor en las situaciones más difíciles en esta tierra, en contraste con el miedo que nos daba el mismísimo diablo, para ahora poder pararnos en medio del mundo y decirle:
al mundo entero. Cristo salva porque el valor de Dios está en mí, porque no hay ningún temor en nosotros, hermanos, porque el espíritu que se nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de poder, hermanos. Ahora, hermanos, no tenemos miedo, tenemos santidad en el Señor. En contrario a la lujuria e inmoralidad que nos daba el diablo, nuestro nuevo amo nos da santidad para santificarnos conforme a la verdad. E incluso, lo más importante, este nuevo amo nos da vida eterna en contraste a la muerte, para así una vez cumplido su propósito en nosotros, no tengamos temor incluso de la muerte. No tenemos temor a morir en esta tierra, sino que tenemos esperanza de vida eterna para ser resucitados en el día final y vivir para siempre con Él. Gloria a Dios por nuestro nuevo amo que ahora reina en nosotros. Porque antes vivíamos totalmente engañados, creyendo que teníamos un fin mejor con nuestro antiguo propietario, pero nuestro nuevo propietario lo destronó. Dice la Biblia que le pisó la cabeza para que no vuelva a reinar en nosotros. Y ahora sí, este nuevo amo nos capacita. Vamos con todo, podemos ayunar, podemos orar, podemos hacer vigilias, porque Él pone el deseo en nuestro corazón. Y es más, Él promete que los que le buscan no serán abandonados. La Biblia dice: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros, hermanos. Acércate a Dios con un corazón fervoroso. Acércate a Dios en altas horas de la noche para que Él transforme cada vez más tu carácter, el cual sabes que no te gusta, pero Él puede hacer una obra increíble en ti, como la sigue haciendo ahora, porque el que comenzó la buena obra no la va a acabar hasta el final de nuestros días, hermanos. Aún seguimos siendo obras a mitad de hacer, pero en el final, en el día final, hermanos, estaremos acabados. Pero demanda eso, que tú y yo luchemos por nuestra santidad, porque somos siervos de Dios y no siervos del pecado. Somos esclavos, sí, pero esclavos de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Santísimo Rey, que nos ha amado con amor eterno. ¿Puedes tú dar gracias por eso? ¿Eres consciente de esa verdad, hermanos? Que no somos de las tinieblas ya más, que lo que antes odiábamos, como leer la palabra, orar, congregar, ahora es un deleite para nosotros. ¿Te has dado cuenta del cambio que Dios ha hecho en nuestro corazón? ¿Cómo podemos ahora amar esas cosas? ¿Cómo le explico yo a mi padre que no es creyente? Papá, leo la Biblia, mi iglesia está llena de hermanos que me aman, mi iglesia se predica la palabra del Señor. ¿Cómo puede ser que tengamos deleite en eso, hermanos? Y mi padre no. Por una razón: Cristo, Cristo y Cristo. Solo Jesús. Solo Jesús ha hecho la nueva obra en nosotros. Solo Él nos sostiene y solo Él nos va a dar la capacidad para seguir luchando contra nuestro cuerpo y contra nuestra lujuria que a veces mora en nosotros. Para finalizar, hermanos, quiero leer este versículo, Romanos 6, del 19 al 22, para que tengas esperanza una vez más en lo que la misma Biblia dice. Porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas era muerte. Pero ahora, gloria a Dios por ese pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Amén. Tenemos como el hecho de haber sido salvos resulta en una santificación. Así que si no te estás santificando, muy posiblemente quiere decir de que no haya una vida eterna en ti. Hermano, esto es serio. Los términos no se pueden cambiar. Aquel que ha sido salvo luchará por su santificación, entregará su cuerpo entero para la gloria del Señor. Y aquel que no lo está haciendo, yo le preguntaría: considerad el camino de vuestros corazones y mirad si realmente estáis en la fe. Miradlo, porque la Biblia dice que habiendo sido libertados por el pecado, ahora el fruto en nosotros es la santificación.
Nos estamos santificando a día de hoy y eso evidencia que tenemos un destino eterno, la vida eterna. Así que, hermanos, deseo con todo mi corazón que luchéis con vuestra carne, que luchéis con el mundo, y me incluyo yo también, y que luchemos contra todo aquello que no honra al Señor. Dios ha dado todos y cada uno de los medios de gracia para ser utilizados para su gloria. La pregunta es, ¿lo estás haciendo, hermano? ¿Lo estamos haciendo? Deseo con todo corazón que este mensaje, hermanos, golpee el fondo de nuestro ser y, como dice la palabra, Pablo, ahora vivamos en una consecuencia conforme a lo que la misma Biblia dice. Que luchemos por ello, porque ahora quien reina en nosotros no es el pecado, sino que somos siervos de justicia por la gloria del Señor. Vamos a orar. Amén. Señor y Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, queremos darte gracias, Señor, porque ahora tú reinas en nosotros. Tú demandas, tú exhortas, Señor, y tú pides que aquellos que dicen que son tuyos han de luchar para con su cuerpo, han de luchar para con su corazón, para que tu gloria se manifieste, Señor. Y ahora sabemos que no somos propietarios del diablo. Ahora tú nos has comprado con tu sangre y ayúdanos, Señor, a poder utilizar los medios de gracia que tú has puesto a disposición de todos tus hijos, Señor. Ayuno, oración, vigilia, palabra, estudio, congregación, Señor. Todo eso y mucho más, ayúdanos a ser conscientes que están a nuestra disposición, Señor. Que utilicemos como soldados que somos, Señor, las armas que tú nos has dado, Padre. Por favor, haznos conscientes, Señor, para santificarnos cada vez más en esta tierra que caminamos, Señor. Y sabemos, Padre amado, que tú no nos has dejado solos, Señor. Que tú estás con nosotros, Señor. Que tú no nos has abandonado por la deriva, Señor, sino que tú estás en nosotros, Señor, y que tú gobiernas, Padre. No solo estás, Señor, sino que gobiernas en cada parte de nuestro ser. Ahora, Señor, deseamos que nuestro corazón sea puesto delante de ti. Deseamos que el fondo de nuestro ser sea puesto delante de ti, Señor, y que cada vez más luchemos contra todo nuestro ser, contra todo este mundo, para poder mantenernos firmes y glorificarte en cada decisión, en cada palabra, en cada actuar y en cada paso que demos en esta tierra. Señor, gracias. Gracias, porque sabemos que la ley no pudo hacer eso, Señor, sino que por la gracia en Cristo Jesús, ahora tú nos capacitas para vivir conforme a tu verdad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Padre, te pido perdón por cualquier tipo de cosa que haya podido haber dicho que no te haya glorificado, pero por favor te pido, Señor, que tu palabra reine en nuestros corazones y que vivamos conforme a ella, en tanto en mi vida como en la vida de mis hermanos. Recibe la gloria y la honra, la majestad, el poder, la alabanza y el honor sean a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén.